Bé, bona tarda, benvinguts a tots. Aquesta és una taula rodona que hem organitzat entre dues comissions. La Comissió d'Economia del Coneixement i Innovació i la Comissió de Recursos Humans i Relacions Laborals. I bé, tot va venir de fa un temps unes converses amb el César sobre el capital humà. I com el capital humà, el coaching, com ajudar, diguéssim, a les persones a ser més competents en soft skills i també econòmicament, com ajudant a les persones en una cosa que a mi em ressonava molt de Maria Bielma, que m'havia ensenyat això de les core competence i les core capabilities, com diguéssim, el fonament, diguéssim, de la creació de valor, no? Doncs, clar, vam començar a parlar i vam dir que hem de fer el com per parlar i fer aquesta web, per fer aquesta evangelització que és necessària, que entendre que hi ha un munt d'evidències científiques que ens ajuden a lligar que des d'una bona gestió del capital humà i una bona preparació del capital humà, una bona... Tot això té resultats empresarials, ajuda a resultats empresarials, ajuda per suposar, a justificar un retorn de la inversió, però a justificar sobretot un impacte. No? Avui dia, en l'economia del coneixement és molt important, dues coses que són molt importants, una és el propòsit, i l'impacte, no? De que l'empresa realment entregui aquell valor a la societat que els clients estan esperant. No? I això significa tenir un capital humà molt ben preparat, que després, amb aquesta metàfora que a mi m'encanta del meu mentor, Josep Maria Bielma, torno a tu, de les core capabilities i de les core competence anem cap amunt amb els processos, amb la creació de processos empresarials que al final ens ajuden a crear serveis i a crear producte. I això és el que s'entrega al mercat, no? com a valor. Però en la base d'aquest arbre, en les arrels d'aquest arbre, està el capital humà. I des de la Comissió d'Economia del Coneixement i Innovació i també amb l'ACTIC, amb la Comissió d'Intangibles, analitzem molt el tema de com es crea valor. No? I el capital intel·lectual, veiem allà unes àrees que són molt interessants i com estan vinculades unes altres. Però al final, la pregunta, o a vegades la pregunta que almenys que jo em faig, com a que em sembla bastant essencial, és com anem de les core capabilities i de les competències al valor empresarial, no? Perquè al final hi ha una distància, hi ha tota la cadena de valor i com s'influeix la cadena de valor en totes les àrees a través del capital humà. Recordo que va ser una revolució, perquè hi ha molt, però recordo que va ser un curs de gestió per processos al Col·legi d'Economistes, fa quasi 30 anys, eren pioners del Col·legi d'Economistes en aquesta visió de l'empresa per processos. I recordo que al final el professor deia, simplificant, una empresa és persones que fan processos i coses per servir a altres persones i per satisfer a altres persones. Per el producte. Al final són persones al començament i persones al final. No són persones que fan coses i processos per servir a altres persones. Llavors, el capital humà ho hem de saber mesurar, ho hem de saber analitzar, ho hem de saber entendre com fa aquesta transferència cap al valor. I llavors, quan amb el César vam començar a parlar d'això, vam dir... Van anar fent, diguéssim, van fer créixer la bola fins a involucrar tothom, que ja està avui aquí. Però sobretot és que hi ha molta evidència científica de que això és així, de que el valor es crea a partir del capital humà. Doncs hem de ser conscients i anem a organitzar una zona i anem a parlar de tot això.
a veure què surt. I aquí estem i ja està. Llavors, deixo la paraula a la moderadora i a partir d'aquí fas les preguntes i comencem a tractar. Gracias, Julián. Y bueno, yo ante todo, daros las gracias a todas las personas que estáis aquí, que estáis online, y a tu generosidad. Me dices que hemos elaborado esta mesa redonda entre dos comisiones. No es del todo cierto, yo te lo agradezco, lo has organizado todo tú, con la Comisión de Economía del Coneixement y la Innovación, y es verdad que con la generosidad que te caracteriza, nos ha invitado a la Comisión de Relaciones Laborales, Gestión del Capital Humano, que tengo el honor de presidir en el Colegio de Economistas. La verdad es que cuando me planteasteis el tema, pues francamente me encantó, porque precisamente capital humano y de los resultados organizativos también trabajamos mucho en nuestra comisión, y siempre creíamos que tenía importancia. Importancia además que también nos encantó el planteo que teníamos en la mesa, porque realmente estamos entre compañeros, entre amigos y entre personas, precisamente a valorar esto en las organizaciones, a ponerlo en valor y a sacarle un rendimiento, porque poner en valor las cosas, en el fondo, estamos en el Colegio de Economistas, todo se tiene que traducir en números, y si además se traducen en números ventajosos para las empresas, pues imaginaros, es todo un éxito, ¿no? Por eso yo creo que en la jornada de hoy deberíamos deshacernos de mitos como que los intangibles como el capital humano no se pueden valorar, o como que hay muchas veces que poniendo a lo mejor a las personas en el centro de la organización y siendo el centro, la organización ya lo tiene todo hecho, o que en muchas ocasiones pues el talento tampoco hay modo de retenerlo o de valorarlo. Quizá yo creo que aquí vais a poder salvar muchísimas incógnitas, porque tenemos la suerte de tener un grupo de profesionales del mundo de la economía, de la empresa, de la psicología, de las relaciones laborales, y esto me hace que pueda presentaros a la mesa, que la verdad es que es una gozada. Voy a leer, porque cada uno tenéis un montón de campos, yo he querido hacerlo muy breve para podernos escuchar a ellos y a mí. Julia Manzanas, que tú no te has publicitado, pero te tengo que publicitar yo. Eres economista, experto en capital intelectual, innovación y financiación intangibles, presidente de la Comisión de Economía del Coneixement, Innovación del Colegio de Economistas de Cataluña y cofundador de proyectos vinculados a financiación, transferencia tecnológico y nuevos modelos de creación de valor. Casi nada, con lo cual supongo que tienes muchísima, no solo experiencia, sino conocimiento que seguramente hoy nos vas a transmitir. Por otro lado, tengo el gusto de a mi amiga abogada, y ella sabe que yo hace muchos años que la tengo muchísima consideración, Emma Humbert, que es abogada laboralista desde hace más de 25 años. Además, es mediadora en los conflictos laborales, es vicepresidenta de PINEC, cónsul mayor del Consulado del Mar, casi nada, miembro del Consejo de la Cámara de Comercio de Barcelona y, como digo, tiene más de 25 años de experiencia como abogada laboralista, y el conocimiento de las relaciones laborales y de la mediación va impulsando culturas laborales más sostenibles, inclusivas y estratégicas en las organizaciones. Y por último nos acompaña César Fernández, que para mí la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. No sabía, he seguido tu obra y la verdad me encanta, ya le he propuesto que tenemos que hacer muchas más cosas. Es doctor en empresas, psicólogo y MBA, coaching ejecutivo y de equipos directivos, es investigador y autor del libro, que me ha encantado el título, Más allá del ROI en coaching. Me parece súper acertado para el tema que estamos tratando, y es una figura referente para poder medir el valor del coaching y de los programas de desarrollo. Por tanto, como digo, contamos con un nivel de expertos importantísimos, y que todos tienen algo en común: trabajan el capital humano para ver el resultado de las organizaciones. Y por ello voy a empezar a una pregunta a los tres, que se me ocurre, es una pregunta doble. En principio, ¿cómo se evalúan esos intangibles? En segundo lugar, ¿cómo demostráis que efectivamente tiene valor? Para que nos creamos todo eso de la evaluación, ¿qué hacéis para que todo eso tenga valor? Si os parece, quizá en el mismo orden de intervención que os he presentado, Julia, Elma, César, ¿os parece bien? Pues venga, Julia, adelante. A ver, valorar los intangibles, o sea, de entrada hay una cosa que creo que es la que te habla de tangibilizar los intangibles. Claro, no, los intangibles son intangibles, que no se puedan, o sea, básicamente por definición que no se pueden coger con las manos, ¿no? Que no se pueden tocar.
pero son activos, ¿vale? Entonces, para ser activos lo que tienen que hacer es generar valor, ser controlables, poder medirse. O sea, aquí está, dentro de la parte de la medida. O sea, esto lo decía muy claramente Peter Drucker. O sea, lo que no se puede medir no se puede gestionar. O sea, si tú no tienes medidas, ¿cómo sabes si estás yendo hacia adelante o hacia atrás? ¿Cómo lo haces? Entonces, tienes que medir. O sea, lo primero es poner palizas, ¿no? Que te ayuden a tomar medidas, ¿no? Tomar la temperatura de estos intangibles. Pero los intangibles sí que tienen esa habilidad, o sea, pueden ser medibles, pueden medir casi todos los intangibles. Evidentemente, psicología se puede medir hasta el coeficiente intelectual. Quiero decir que si ya se puede medir eso. A veces se equivoca. A veces se equivocan, sí, pero igual que la inteligencia emocional, ¿no? Pero puede medir la inteligencia emocional. Es decir, hay muchísimos procesos, hay muchísimas posibilidades de medir los intangibles, ¿vale? Luego está en el cómo. Lo primero aquí estamos en la casa de los economistas, tengo que sacar el librito de la contabilidad, ¿vale? Un activo intangible tiene una definición. Hay una definición internacional, es el IAS 38, del estándar de contabilidad internacional, que dice lo que tiene que cumplir un intangible para ser un intangible, ¿vale? Para ser un activo. De hecho, cosas que a veces son casi un activo, pero le falta la capacidad de control de la empresa sobre aquel activo. Ya no es un activo, porque está por ahí, está cerca tuyo, pero hasta que no lo controlas, no es un activo, ¿vale? Entonces, hay unas definiciones, vamos a esas definiciones. Está muy bien trabajado, está IFRS, o sea, hay toda una serie de instituciones, aparte de las universidades, que han creado muchísima literatura sobre qué es y cómo se deben medir los intangibles. Pero al final, resumiendo mucho, y ya paso la pelota aquí a Emma, ¿vale? Evidencias. Buscar evidencias. Es decir, si no tenemos evidencias de que un activo existe, ¿vale? O sea, una patente, por ejemplo, es muy fácil porque tienes la patente en sí, está registrada, ha sido aprobada, no ha sido aprobada y sabes que quedan 20 años o que quedan 5 años, ¿vale? Un contrato de servicio, pues no es intangible, o un contrato es intangible. Un contrato de partnership, pues es intangible, una relación fuerte, tener una relación fuerte con Microsoft o con IBM o con Indra, pues tiene un valor. El contrato firmado o no tener el contrato firmado es una evidencia. ¿Vale? Entonces, disponer de evidencias de esos intangibles. El nivel de conocimiento de una persona, pues hay varias maneras de medirlo. Una es qué títulos tiene, otra es qué ha hecho y otra es mira lo que está haciendo. ¿Vale? Pero todas son medidas, todo es medible. Entonces, bueno, quiero decir que los intangibles se pueden medir, hay que buscar las evidencias y luego, evidentemente, cuánto valor crean para la empresa, eso te da utilizar flujos descontados, o puedes utilizar el coste de construir aquel activo, o puedes utilizar comparación en el mercado, es decir, pues si este mismo activo o esta empresa solo se dedica a esto, pues cuánto, pues puedo tener una idea del valor que puede tener esto en esta otra empresa. Y a veces es bajar al nivel de activo por comparación o por estadísticas. Y ya está. Qué difícil hablar después de vosotros, porque como decía Nieves, nos hace muchos años, nosotros somos abogadas de trinchera y muchas veces estas cosas de los intangibles, los números, nosotros somos más de ir a ganar un juicio, ir a pelearnos, pues para eso, ¿no? Pero bueno, ya iréis viendo también que yo, como explicaba Nieves, pues he hecho una progresión de lo que es la abogacía pura y dura para dedicarme también a todo lo que es la parte de dentro de las organizaciones, porque como abogada laboralista, pues te ves cada día ayudando, ¿no? A todos estos equipos que gestionan las personas en conflictos que ya no podíamos deshacer. Y un día pensé en esos intangibles que es que se podría hacer para que no nos llegaran a nuestras manos, sino deshacer todo esto antes, porque todo eso tenía una repercusión enormemente
en los resultados, ¿no? Yo creo que a lo largo de las preguntas veis los casos, pero yo defino, yo os digo, y esto es para decir que soy mucho menos académica, ¿no? Y que yo cuando me hablan de intangibles, de lo que hacemos, ¿no? En esta parte que parece no tangible, pero luego veremos que sí que tiene repercusión en los resultados, yo siempre pongo una historia que es mía, que es real, que es de mi casa, ¿no? Que nosotros en mi familia teníamos un bar, yo soy de Girona, teníamos un bar, y mi tía cada mañana se levantaba a hacer tortilla de patatas. Cada día lo hacía ella, ya 2 tortillas de patatas, ¿no? Y yo la intentaba hacer en mi casa igual que la de mi tía, porque tenía una cola en el bar, todo el mundo regalado del mercado de Girona, todo el mundo hacía la cola, ¿no? Y me decía, la cebolla, tal, no sé qué. Y dice, venga, pero dame los dos, y yo me ponía al lado y no me salía nunca igual. Y yo siempre me olvidaba una cosa que me decían, ¿no? Decía, las patatas, la cebolla, los huevos y tal, y con mucho amor. La receta nunca te juntas con mucho amor, ¿no? Ese es el intangible que hay en la gestión de personas, o que al menos trabajamos más nosotros, ¿no? Yo me dedico más a la gestión de conflictos, las habilidades relacionales, toda esta parte intangible, ¿no? Porque realmente lo que sí que tengo claro es que ahora las empresas, esto lo vemos más cuando ya salimos de esta parte más que son las relaciones laborales, vamos a los comités de dirección y a los comités que toman las decisiones, ya no, las empresas no están solo compitiendo por productos, no están solo compitiendo por productos, ahora ya estamos compitiendo por personas, por compromiso, por tener talento, ya competimos por intangibles, ya no solo competimos por eso. Y para mí, me ha gustado mucho la idea de las raíces, pero yo siempre le llamo un círculo virtuoso, ¿no? Porque productos, servicios, la tecnología ahora, que es otro de los elementos por los que competimos, ¿no? Tenemos mejor tecnología, acabaremos democratizándola mucho y todos, pues tenemos acceso a la tecnología, ¿no? Vendemos los productos, competimos por los productos, competimos por los servicios, por la tecnología y también por todos estos intangibles, ¿no? Yo lo veo como un círculo virtuoso, pero seguramente, si lo pensara mejor, vendría de abajo, ¿no? Que es esta parte de las personas, ¿no? Y sí que es verdad que hay una parte que siempre se nos escapará, como es el amor, ¿no? Que ponía limpiar a las tortillas de patatas, ¿no? Pero sí que había puntos que se podían medir, ¿no? El bar que tenía más cola, la gente iba expresamente a hacer esto, y cómo lo estamos haciendo los que implicamos las relaciones laborales. Tiene un impacto clarísimo. Es verdad que no salen los balances. En la parte de tener un bar, soy hija de economista, y dice que siempre está en el balance, no se dibuja. Soy la oveja negra de mi familia, estudio Derecho, mala suerte, ¿no? Todos los economistas. Aquí sí que sin estar en un balance no existe, ¿no? Pero sí que hay cosas que se pueden medir. Nuestro caso, ¿no? Y pues lo iré explicando a lo largo de la sesión. Trabajamos clima laboral, psicosociales, pues en los ratios de absentismo, en los ratios de clima laboral, en el psicosocial, hay cantidad de números que os gustan, que tienen al final un impacto real. Es decir, sí que en una parte que se puede medir, siempre habrá una parte que será más difícil, pero que también se puede ver. Y yo siempre digo que fundamental para terminar, para darte, si no lo gastaremos todo en el primer cartucho, es que para mí toda la parte de estos intangibles, de este capital humano, tiene que estar arriba, una estrategia empresarial. Y a día de hoy, hacer una visualización, ojalá sí, en que arriba de todo esté la parte de personas, pero no es lo habitual. Está en el segundo nivel. Primero os digo que no estén en muchos partes. Aún no estamos. Y aquí está uno de los puntos y uno de los de... Pues yo retomaré la idea del árbol del profesor Bierman, porque cómo es el coaching, cómo puede impactar en resultados de un negocio. Y justamente lo lanza perfectamente en la base de personas que impactan en procesos, esos procesos generan productos, servicios. Buscaremos si lo veremos después. Para demostrarlo, pues utilicé metodología prestada de la econometría.
esto de la eficacia del coaching se demuestra en cuáles de estas perspectivas puede tener realmente. La primera es que tiene impacto en el aprendizaje, evidentemente, pero son las competencias y el desarrollo personal. Ya, pero mira lo segundo no es tan evidente. Eso es, ¿por qué impacta? Porque es toda la transversalidad, son personas de distintas áreas que colaboran con otras personas. Y si eso fluye, realmente va a tener impacto en tiempo, en coste, en eficiencia y en entregar algo que cumple las especificaciones. Y si no, pues perderemos. ¿No? Entonces, estos son los impactos directos. Pero también hay impactos indirectos. Son todas estas rayas en puntitos. Básicamente de aprendizaje podemos ir a procesos, podemos ir al cliente y de procesos podemos ir a la parte económica. Y también los organizativos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir a efectos prácticos? Si esto es así, podemos utilizar indicadores objetivos de gestión para medir esos impactos. Y ahora estamos tangibilizando. Con lo cual, si hablamos de resultados organizativos, podemos hablar de estas cuatro perspectivas y, evidentemente, vamos a utilizar indicadores de gestión. ¿Ya está? Los indicadores que están en aprendizaje, en procesos y también una cosa que me gustaría destacar es algo que no está. No está el vínculo directo entre aprendizaje o la parte de personas y la parte económico-financiera. Eso hay que reconstruirlo por los pasos previos. Cómo se ha llegado a procesos, de ahí cómo se trabajan clientes y finalmente lo económico-financiero. A veces se intenta hacer este paso, pero no funciona así. Hay que recorrer los anteriores. De hecho, si eliminamos de aquí procesos, perdemos la mayor vinculación y la mayor relación causal del modelo. Lo cual quiere decir que realmente es la bisagra clave, lo que tú dabas antes. Y, bueno, ¿cómo se puede evidenciar esto en un proceso de coaching individual? Años de datos y sobre una tasa de servicio. ¿Por qué la tasa de servicio? Porque era lo que le interesaba al director general en aquel momento. Está funcionando bien el área industrial, tenemos que servir bien, se traduce en facturación y sin penalizaciones, con lo cual es la raya superior era el objetivo y la línea inferior es realmente los resultados. A continuación empezamos el proceso de coaching y los resultados se empeoran en los primeros niveles. ¿Veis cómo esto de contratar coaching no era buena idea? ¿Qué ocurre? Pues que las personas están descomponiendo todas las maneras de hacer habituales, encontrando otra manera distinta de hacer. Y a partir de ahí empieza a remontar. ¿Pero por qué remonta? Remonta porque las capacidades de este director industrial empiezan, digamos, a crecer en el sentido de mostrar más asertividad. Eso le podría permitir ser más exigente y riguroso con el equipo. Y de ahí plantear un cambio en el sistema de planificación, ponerse de acuerdo con otras áreas y llegar a acuerdos con otras áreas, con la parte de laboratorio en cuanto a estabilidad de las fórmulas para que eso no impactara negativamente el puesto de producción, también con marketing para que anticipara los datos y no inventase campañas sobre la marcha, que podríamos romper esto, y sobre la parte comercial, que realmente que tenían, digamos, la posibilidad de poder ejecutar de manera adecuada lo que se había pactado o extorsionarlo. Llegar a ese tipo de acuerdos y evidentemente la tasa de servicio funciona, mejora, pero no por arte de magia, sino como consecuencia de todo lo anterior. Aquí tenemos antes. La otra pregunta es, bueno, ¿esto del coaching se aguanta una vez retirado el proceso? Pues veámoslo. Datos, una vez finalizado, vamos a cambiar esto un poquito de sitio. No rompo nada. Perfecto. Pues veis que es un efecto perdurable. O sea que realmente aquí hemos construido. Es una competencia organizativa. Ya es que funciona bien en la industria. Se han llegado a una serie de acuerdos, se ha cambiado todo este proceso
los equipos son mucho más disciplinados. Todo esto es lo que permite que el resultado perdure. Por lo tanto, sí hay manera de medirlo y sí son elementos que se aportan claramente. Claro, precisamente la siguiente pregunta, pues un poco enlazando con el ejemplo que nos has puesto, mi pregunta era dirigida a los tres. ¿Qué impactos habéis visto por vuestra experiencia profesional y qué resultados para las empresas? No sé si en este caso, César, como ya he empezado un poco explicándonos esto, no sé si hay algún caso de éxito que quieras hacer referencia especialmente en ese resultado a través del impacto tuyo con el coaching. Bueno, este es un ejemplo. Claro, por eso ya he enlazado la pregunta, por eso estaba preguntándote a ti, porque ya que estábamos con tu esquema. Si queréis otro ejemplo, lo vamos a ver enseguida. Y este es de una gran entidad financiera. Y ahí utilizamos varias variables de cada una de las perspectivas, de la parte de proceso. Y es algo que aprendimos en el sentido de que cuando una situación de gestión es muy compleja, necesitas diversas variables, no te vale un solo agregado. Aquí ya veréis que si hubiéramos utilizado eso, que es habitual en otras ocasiones, hubiéramos distorsionado el resultado y no hubiéramos visto cosas interesantes. De hecho, de las 4 variables, una no funcionó y el resto sí. La que os voy a mostrar es la que no funcionó. Esto. ¿Por qué no funciona? Es una variable de la perspectiva de clientes, concretamente lo que es la vinculación de productos, o sea, cuántos clientes me compran un cliente mío, 1, 2, 4, 5, evidentemente cuantos más me compran. Esa la veremos después. Y esta es captación. Necesito más clientes nuevos. Bueno, aquí se ve que en la fase de diagnóstico hay un subidón, porque el CEO o la jefa nos está mirando. Después en el arranque, venga, tope, pero luego eso va decayendo y hace un comportamiento errático. No hace falta saber mucho para ver que esto no es sostenible y aunque haya mayor impacto, no es estadísticamente significativo. ¿Cómo se comportan las variables que sí? De esta manera. Esta es justamente la vinculación de clientes. ¿Qué vemos? Vemos 2 cosas, que va creciendo de manera sostenida en el tiempo y que además hay poca oscilación. Realmente la desviación tipo en esta gráfica es baja, realmente baja. Nos indica 2 cosas. Estamos hablando de vinculación de clientes en una territorial de un gran banco, que son unas 1000 y pico personas, además dispersas. Esto no es fruto de la casualidad. Esto supone un esfuerzo continuado cada día de manera muy capilar. Bueno, pues quiere decir, si nos funciona con este comportamiento una vez finalizado el proceso de que las personas realmente lo han integrado. ¿Por qué? Porque va mejorando de manera paulatina y no hay esas oscilaciones de si la jefa me mira o es fin de mes y hay que cerrar. Con lo cual, realmente ha habido una interiorización. Y esto es otra capacidad organizativa. ¿Por qué? Porque esto se ha conseguido. La anterior variable no. En conjunto, el volumen. ¿Tú qué impactos, por tu experiencia, qué impactos has obtenido y qué beneficios para las empresas? ¿O cómo se han dado cuenta? Un caso de éxito que quieras comentar, por ejemplo. Muy distintos o muy... voy a coger una cosa que ha dicho antes, tema que hay que... Hasta que hay una fusión o una adquisición, ¿no? Y entonces resulta que la empresa no vale por el patrimonio neto que hay en el balance, sino que vale no sé cuántas veces más. Encima ahora la contabilidad te obliga a decir, bueno, me estás diciendo, antes decía, eso es el fondo de comercio, claro, ¿qué es el fondo de comercio? O intangibles ahí metidos, de cualquier manera, entre comillas. Entonces ahora te obligan a decir, bueno, si es una empresa industrial, pues cuánto es atribuible a las patentes, cuánto es atribuible a la marca, al resto si puedes, o sea, intentemos desagregar, ¿no? El fondo de comercio, intentemos ver realmente en qué consisten esos intangibles que han creado ese valor en la fusión de adquisición, ¿no? En ese momento. Tenemos problemas economistas, por eso están muy preocupados, digamos, determinadas instituciones contables
Es decir, bueno, como un impuestos, y ahora si es que encima, resulta que los intangibles eran un problema, siempre lo han sido, digamos, pero eran 20% de la empresa. Ahora son un 80%. Entonces, como está más el problema, me acuerdo. ¿Vale? Entonces, primero, magnitud del problema. Segundo, ¿en qué casos, no? Pues se aplica, bueno, pues sobre todo yo lo veo ahí, en esos momentos donde la empresa se pone en valor, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de dónde viene? Entonces, un caso. Puedo hablar porque ha pasado un montón de tiempo, pero estuve analizando los precios de transferencia que tenía una empresa y por ende se calculaba el valor de aquella empresa como, digamos, de las entes que una empresa de España licenciaba a una empresa estadounidense que era del mismo grupo y por lo tanto había que analizar los precios de transferencia, que eran fair value, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando esa empresa era Billings, que fue comprada por Apple, teóricamente, por 40 millones de euros. Eso fue en el 2020, abril de 2020, plena pandemia. Evidentemente, había empezado las negociaciones antes de la pandemia, pero acabaron durante la pandemia, un poco a la salida, ¿no? Sí, claro. Cuando ya empezábamos a salir de casa con la mascarilla, ¿no? Billings fue comprada por Apple. Billings, en su balance, en su P&L, ellos tenían, tenían la acumulación de pérdidas de 5 años. Empezaban a tener facturación, de hecho tenían facturación 1,5 millones, no recuerdo ahora exactamente, pero ya estaban por encima del 1.000.000 de euros. Creo que no llegaban a los 2 millones de euros, pero sus inversores institucionales querían vender, porque llevaban 5 años acumulando pérdidas. Claro, una empresa ITEC, no la puedes analizar como una empresa normal. Entonces, claro, cuando analizas las empresas de ITEC, te das cuenta de que su valor está en las patentes, en los intangibles, en el software que habían construido. Yo recuerdo que hablaba con ellos y me decían, bueno, ¿cuál es su activo clave? Es un cerebro de inteligencia artificial que es capaz de ver vídeos y taguear los vídeos, ¿no? Es decir, digamos, convertir de vídeo a texto, por simplificarlo, ¿no? Y ellos tenían las patentes de cómo convertir el vídeo en texto. A partir de ahí, ¿qué puedes hacer? Evidentemente, ir a la parte del vídeo donde sucede no sé qué, donde sucede no sé cuánto, porque si no es muy difícil. Tienes que ver todo el vídeo para ver dónde pasa aquello, ¿no? Y entonces, esta capacidad que habían creado, este activo que habían creado, era enorme. Y evidentemente, pues encontraron alguien que valoró ese activo por 40 millones, cuando el EBITDA acumulado era de múltiplos de EBITDA, te puedes olvidar, porque las Big Tech no se pueden valorar por múltiplos de EBITDA, si no es una locura, ¿vale? Entonces, 40 millones. Entonces, ver que efectivamente hay una rotura, ¿no? entre el pensamiento clásico de la contabilidad, del balance clásico, de la P&L clásico y el valor. Eso para mí es un ejemplo muy claro de Billing comprada por Apple, que se puede reproducir en muchas empresas del mundo de tech, por no hablar de las startups, que siempre decimos, oh, pero Elon Musk ha comprado Twitter por no sé qué. Y claro, ¿qué estaba comprando? Estaba comprando poder, no estaba comprando Twitter. Entonces, ¿cuánto vale el poder que le está dando Twitter a Elon Musk? Seguramente lo que pagó y incluso podría haber pagado más. Está dando de sobras, digamos, de retorno, ¿no? Entonces, esa parte que a veces es muy difícil de juzgar, pues hay miles de ejemplos. Miles de ejemplos en la comunidad. Simplemente hay que emitir intangible y no esperarse al momento de quemar ahí. Así de sencillo. Entonces, hay que incorporarlos de alguna manera, hay que tener un balance de ¿vale?
y hasta ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo y además en la misma línea, pero desde otra perspectiva, pero yo creo que decimos exactamente lo mismo, ¿no? Valor en los momentos extremos. Estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros lo hemos vivido muy bien, y como algunos aquí ya contamos los canos, todos lo habréis vivido. Tanto lo que fue la crisis de 2007-2008, la crisis financiera, también lo distinto que nos pasó en el COVID, cuando tuvimos que ir a cerrar las primero, cuando era 2007, 2008, 2009, en el primer impacto pensábamos que aquello no era posible ir a cerrar lo que llegamos a cerrar. Y tú estabas en las empresas, yo siempre decía, yo era muy joven en aquel momento, y decía, es como, decías, esto va a vivir, esto no va a vivir. Y muchas veces, no solo, evidentemente, se daban créditos, no les daban créditos los bancos, era también muy determinante sobrevivir en aquellos planes de viabilidad. Pero el capital humano era uno de los otros determinantes que hacía. Yo he visto empresas muy buenas con planes de viabilidad muy buenos que no salieron adelante porque no tenían un capital humano bien trabajado, no tenían unas relaciones laborales bien trabajadas. Y empresas que no tendrían que haber salido adelante, salían adelante porque el capital humano se lanzaba allí con uñas y dientes y daba igual lo que les pidieran y salían. Y lo mismo lo vi en el COVID. Y en el COVID a lo mejor incluso exagerado. Porque aparte de que lo cerramos todo, porque estábamos todos encerrados, estaban allí tanto las empresas que estaban preparadas y que tradicionalmente tenían negociación colectiva y todo esto, como las que no. Porque teníamos empresas, yo tenía empresas que igual tenían 100 trabajadores, pero en su vida habían tenido empresas que no habían tenido ni representantes legales de los trabajadores, ni se tenían que decidir entre ellos quiénes iban a, pero nadie quería estar, pero todos querían estar. O sea, y tú veías claramente cuando esto se componía como los que tenían estos trabajados, eso era muy fácil, llegabas allí, y no era por un tema de te concedo más permisos, te dejo a casa, no, era un tema de que todo el mundo tenía ese valor, ese compromiso, ese intangible de trabajar unas skills, que los talentos también trabajados, que las carreras de profesionales tienen un retorno, que no es solo todo papel y todo es número, que no tuvo el resultado, de allí se veía muchísimo. Y en ese momento es cuando yo, como tú, pensé lo mismo, ¿no? Dije, todo esto lo estamos utilizando en el momento que nos estamos muriendo y es muerte o vida. Y no lo hemos podido trabajar como lo trabajamos esto antes, ¿no? Es decir, no tenemos que esperar a trabajar, ¿no? Y ahora que nos encontramos que no estamos en momentos de muerte o vida, no sé si sea el Sabadell, ¿no? Que es el único que ha estado también aquí intubado en la UCI, y le ha funcionado mucho el capital humano, pero solo hace falta ver, ¿no? las fotos del viernes, esperando al presidente, todo esto, es capital humano lo que han sacado esta gente, pero tenemos pequeños handicaps en los cuales ya las cosas que habéis dicho, ¿no? Estamos viviendo un cambio cultural con la tecnología, tener el capital humano bien preparado, no bien preparado para la transformación. Tener líderes preparados para los cambios y para dirigir de verdad, que no sea solo una carrera profesional basada en los conocimientos y las técnicas, sino también las capacidades relacionales de liderar, nos van a hacer distintos, nos van a hacer competir, nos van a hacer sobrevivir. Todos estos intangibles van a estar allí, todos esos intangibles que también van a estar en ese bienestar de las empresas, que hoy se va a traducir en salud, que va a ser una cosa tan importante, ya es, va a dar valor, es el importante, ya lo es, pero se le va a dar valor en una sociedad que cada vez tenemos más problemas, más gente enferma, todos tenemos personas que no podemos trabajar, no estamos igual de salud, esto se está viendo ya en índices de absentismo, de compromiso, de rotación, que gastamos dinero, bueno, se gustan los números a expuertas, porque lo que cuesta tan solo una persona que se baja no solo es lo que cuesta, sino reponerla y tenerla, mantener esa actividad de ese puesto de trabajo, la persona que se va todo lo que nos hemos gastado formándola y que luego a lo mejor no tiene un retorno, es decir,
Si queremos hacer números sin ser economista, os hago bastantes. Esta es la aplicación práctica, ¿no? Que aprendemos que es de las situaciones de crisis donde realmente vivíamos en un entorno que bueno, no tenía ese valor o éramos pocos los que hablábamos de eso, a cómo lo convertimos ahora como una... Si hablamos de prevención nadie nos lo compra, pero en realidad hablamos de prevención, ¿no? Hay una cosa que muchas veces hablando con CEOs o con te dicen, no, yo el activo más importante de mi empresa es mi equipo, es el talento de mi equipo. Claro. No, te lo dicen, ¿vale? Te lo dejan ahí, luego dices, bueno, ¿y esto dónde está medido? Pero claro, si es tu principal activo, tendrás que medir, gestionar. Claro, ¿cómo Yo gestionas? te voy a poner un ejemplo porque además lo he explicado en más de una ocasión sin decir el nombre de la empresa porque está viva y es muy importante en ese país. Pero yo como me toca ir a muchas cosas de estos eventos con grandes empresarios y me invitaron a uno y salió a hacer el speech el empresario lo primero que dice, porque ahora no hay CEO que se precie que no diga esto, solo de empezar. Si no, ya no, o sea, ni PNLs ni nada, solo tienes que salir y decir que lo más importante para ti son las personas que están en el centro y que es lo más importante para ti. Pero yo me tuve que morder mucho la lengua, porque yo estaba llevando 5 despidos por acoso en su empresa. La mesa es mucho más grande, si lo miras porcentualmente, pero había una enfermedad dentro de esto, ¿no? Había unos equipos con una mala gestión, etcétera, etcétera. Es verdad que seguramente no es culpable, porque es lo que ha dicho si quiere esto, y las son estructuras muy grandes, y tampoco le quiero culpabilizar por esto, que le han dicho que lo hace muy bien, que todo funciona muy bien. Pero que yo siempre digo, ¿no? Que hay un gran gap entre el PowerPoint y llevarlo a la realidad, ¿no? Yo creo que un poco los tres que hemos sido elegidos por saber llevar eso a la realidad, que creo que es lo que está faltando de verdad en todo esto, ¿no? Has hecho, hablando del absentismo y la salud laboral, en una reunión que Amper, consejero de Economía y Empresa y Trabajo, y me hizo una reflexión que la verdad es que la quiero compartir y querría saber si estáis de acuerdo, que no pasa nada porque lo haya dicho el consejero, que también se equivoca. Entonces estábamos hablando del absentismo y yo le estaba planteando que el absentismo se ha convertido, desde mi punto de vista, en persona muy humilde, en un problema de Estado y que ya las administraciones ya no podían mirar para otro lado y que no se podía cargar a la empresa con toda esta carga no solo económica, sino también emocional, porque no puedes gestionar esos propios equipos que presupones que tienes y que realmente no los tienes, porque tienes mucha gente de baja, etcétera, etcétera. Si era consciente de que en este país la baja no la da la seguridad social, la baja se la coge uno. No me das vacaciones, me cojo la baja. Esto le hizo mucha gracia, me cojo la baja. Aquí se coge la baja todo el mundo. Entonces me comentó que cuando es salud laboral en las empresas, cuando las empresas están orientadas a manejar bien este intangible que es su capital humano y lo reflejan ya no solo en el coaching que sí, sino además también en un buen plan de prevención de riesgos laborales, en un buen plan de prevención de riesgos psicosociales, en unos buenos protocolos, el absentismo decae. ¿Pensáis vosotros lo mismo? Sí. Yo estoy muy harto de ver de fruta los lunes, de para meditar. No, es que no vale. Si tú realmente quieres cuidar la salud de las personas que integran la organización, has de hacer dos cosas. Primero, diferenciar lo que son realmente elementos estresores o que generan demandas en las personas, y ahí hay básicamente dos elementos que no se cuidan lo suficiente, a veces incluso se mira para otro lado. Uno que es el dimensionamiento de las plantillas y de las cargas de trabajo. Y el segundo tiene que ver con las jefaturas tóxicas. Pero mira, este no lo toco porque me saca los resultados. Vale, eso es lo primero que habría que hacer. Sobre ahí. Y luego hay elementos que pueden generar a las personas recursos. Vale, 4 niveles, que tampoco lo ves habitualmente, que es el individual, pero nivel y el resto. Y
habilidades, recursos, formación, la app de no sé qué, genial. Pero el segundo tiene que ver con el puesto de trabajo. El puesto de trabajo tiene que ver con rediseñar, ¿vale? El tercer nivel de intervención es en el equipo, sentirse parte de, sentirse valioso y que realmente pueda mostrar todas sus habilidades y pueda aprender y sentirse parte de algo importante. El cuarto son todas las políticas, programas y recursos que sostienen lo anterior. ¿Qué tipo de líder quieres? ¿Cómo quieres fomentar el talento femenino? ¿Cómo quieres fomentar el bienestar? Etcétera, etcétera. No veis a partir de determinado... No. Bueno, pues si hay estos 4 niveles de manera coherente, entonces es cuando se has actuado previamente sobre los elementos que distorsionan, ¿no? Pero esto lo veo muy poco. ¿En tu experiencia? Bueno, yo tengo aquí un cierto sesgo porque yo empecé de becario en Mundo Universal. Entonces yo empecé de becario en una mutua de accidentes de trabajo, ¿no? Y de enfermedades profesionales. Entonces, luego me contrataron, bueno, fui a la MIR, me contrataron y estuve trabajando allí pues 5 o 6 años. Y claro, todo el tema de la prevención, salud laboral, lo viví desde la parte que estaba en organización, luego organización y sistemas, estamos en el momento que se empezaba, bueno, digitalización no se llamaba, se llamaba otra cosa, ¿no? Pero estábamos ahí introduciendo en todo, pero claro, tenías que mirar los procesos primero y luego tenías que mirar para qué eran los procesos, ¿no? Para, al final, para producir las empresas asociadas a la mutua, eran las beneficiarias de todo este tema, ¿no? Ya era una plaga en su momento. Recuerdo que en su momento hice unas estadísticas en las cuales había un sesgo bastante importante en el ascentismo, que creo que sigue existiendo, entre lo que es función pública y empresa privada. ¿Vale? Hay mucho más la función pública que la empresa Yo privada. creo que ahora ya ni lo cuentan. Ahora ya ni lo Sí, cuentan, ¿no? Ya el cambio es hecho enorme. Pero público, Pero recuerdo que hice ese análisis. Pero, bueno, fuera de la anécdota, digamos, de que he vivido en las enfermedades profesionales, la salud laboral, los sistemas de prevención, ¿no? O sea, ¿cuánto bien hacen a una empresa tomar conciencia de que cuidar a los empleados de que lo primero es su salud, porque en cuanto se te cogen una baja, pues que vuelvan. Y claro, si tú lo has podido prevenir, evitado. ¿Qué hace a invertir? Bueno, es que las empresas hacen eso, de invertir en aquello que luego te va a producir retorno, ¿no? Entonces, cuidar a tus empleados, esa parte, de todas maneras, yo la veo, todo lo que es salud laboral, pero que lo veo como una parte higiénica, ¿vale? O sea, es lo mínimo. O sea, si ya no cuidas de la salud de tus empleados, en el sentido de que te da igual si pones una barandilla o no, o si llevan casco o no llevan casco, o si ya no hablemos de talento, ¿vale? Pero lo primero, digamos, es esa parte de salud laboral. A mí es un más, es una obligación, es algo que tienes que tener. A partir de ahí, entonces, empiezas a construir de verdad en medir dónde está el talento. Me voy ahora a lo mío, a los intangibles, a la medida del intangible y a la detección de lo que son los key knowledge carriers. Es decir, en las empresas hay unas personas que no necesariamente son el C-level y no necesariamente están en la estructura jerárquica, pero son la persona a la que todo el mundo pregunta pues, cómo funciona un proceso, cómo se hace la tortilla, ¿vale? Y es la persona que te dice, pues oye, sí, pero tienes que dar los golpecitos y le tienes que poner amor y le tienes que ser empático porque si no, no te van a hacer ni caso, te van a ir, ¿vale? Entonces, esa parte, bueno, pues hay que empezar a gestionarla y a medirla mucho mejor que lo que se hace ahora, pues no, perdemos a los key knowledge carriers, no somos capaces de fidelizar al talento y atraerlo, y eso te crea muchísimos problemas porque da el valor, las core capabilities, es el tener ese talento, tenerlo tú, que no lo tenga tu competidor. Y luego a partir de ahí vas a crear mejores procesos, mejores productos, mejores servicios. Pero tienes que tener un buen talento. Y al final todo va por, en el fondo, entender
cómo crear valor. Por tanto, hay una serie de relaciones de causa-efecto, de saber cuáles son los intangibles del matters, los intangibles que realmente crean valor en tu empresa, y luego entender quiénes son aquellas personas que realmente están creando este valor. ¿Dónde está el talento de tu empresa y cuidarlo? Sí. Porque lo habéis sacado del tema Sí. pero sí que me gustaría con ese componente quizá ya no solo de poner la barandilla, es decir, no solo el elemento técnico, el bienestar de las personas trabajadoras, que se sientan importantes en la organización. Que cuando venga su jefe por el pasillo le diga, hola Pilar, hola Carmen, a lo mejor, ¿no? Sí. Uy, mira, voy a intentar ordenar todas mis ideas para contestar de esta. A ver, ¿por dónde empiezo? Primero, en PYME tenemos una obsesión con el absentismo. ¿Sabes? Y tenemos un informe de los informes más importantes que se han hecho en este país. Tenemos claro que el problema del absentismo, como decías tú al principio, es 360. O sea, no es solo ni de las empresas, ni solo de los trabajadores, es del sistema sanitario. O sea, tenemos datos de todo, es la tormenta perfecta, ¿no? Yo ahora me estoy leyendo un libro, que es el libro de una catástrofe en el zoo, y empieza diciendo que la catástrofe en el zoo empieza por una cantidad de catástrofes que llegan al final. Pues esto es lo mismo. O sea, el absentismo es una serie de catástrofes del sistema sanitario, en muchas cosas, y que llegamos a una gran catástrofe, que es estos niveles de absentismo, en un momento además que no encontramos personal. O sea, que tenemos esos oxímorons, ¿no?, en el mercado de trabajo, que no hay quien los dijera porque no los puedes entender. Pero de las muchas cosas que dice ese informe, y lanzado mucho en lo que decías tú y lo que me preguntabas tú, efectivamente, en el absentismo, las dos causas principales de absentismo son, el uno es las enfermedades musculoesqueléticas y la segunda, las emocionales. Y yo añado, sin tampoco ser médico. Bueno, ahora, en que muchas de las musculoesqueléticas tienen un origen emocional. Una tortícolis no porque lo hayamos dormido mal, sino porque estamos aguantando tensión, etc. O la gente tiene dolor en la barriga, si somatizamos, pues es que a día de hoy, ya como estamos, ya suficientes que venga baja o que te den la pastilla de turno que tardas 3 horas, no te van a analizar tanto, te diagnostican al final, ¿no? Tienes una tortícolis, cuando te van al origen de esa tortícolis. Con lo cual, estos datos que nos dan que la salud emocional es una de las causas mayores del absentismo. Y esto está absolutamente ligado a lo que estamos hablando, que es capital humano. Es decir, cuidar el capital humano, sea con los procesos, sea con el coaching, sea con lo que yo hago de gestión de conflictos, sea solo teniéndolo en cuenta, poniéndole como en el PNL. Todo esto va a tener un resultado seguro, porque la cantidad que viene con el absentismo es bestial, ¿no? Y esto sí que está cuantificado, ¿no? De esto nosotros también hemos ido trabajando, pues una serie de acciones que se. Unas son políticas totalmente, no las podremos cambiar, es decir, solo podemos hacer de lo. A través de divulgadores, es necesaria divulgar cómo funciona bien ese bienestar que podemos hacer como empresas para poder hacer un impacto en este absentismo, no solo en lo que tenemos que dar además, que es ciertamente injusto, ¿vale?, sino en cómo realmente podemos hacer algo. Pues sí, pues hay pues un poco lo que estamos hablando hoy, ¿no? Pues trabajando, lo decías tú antes, César, la mayor causa de rotación por la cual la gente se va también de bajas, esto lo sabemos tú y yo, que lo vemos cada día en los procedimientos, son los malos jefes. Y es así. Lo que pasa es que nos hemos empeñado en hacer el test de salida, que la que no voy a hacer el test de salida, ¿no? Dime por qué te vas. Ahora me están aguantando. Este tío me ha dado por saco, ya no tengo que decir porque que me no. pagan más. Exacto, porque me pagan más, porque estaba cerca de casa, porque había proyección, sí, ya está. ¿Vale? Pero con lo cual tampoco tenemos unos datos fiables, porque, y es normal, no se escucha a la gente que no quiere esto, pero los que te lo dicen, en inflos también, ¿eh? O sea, cuando te lo dicen, pam, 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 uno detrás del otro.
Es unas cosas que sí que se puede trabajar, es lo que decíamos, porque yo estoy muy bien. Es decir, la gente sube, lo decías antes, ¿no? La teoría de Dilbert, esta no lleva a su máximo nivel de incompetencia. Ayudémoslos. Tenemos técnicos muy buenos que un día van a ser los jefes de ese equipo. Bueno, a lo mejor son los mejores ingenieros del mundo, pero tienen cero habilidades relacionales. Saben, es que son muy buenos y luego validamos jefes con grandes resultados, pero no hace falta hablar ni de personas tóxicas, ni de personas con enfermedades narcisistas, que también las hay, ¿eh? Pero ya gente con competencias normalitas, ¿eh? No, cuesta porque no saben, la gente se empeña en hacer 360 con feedbacks y la gente no puede dar feedback. Entonces, ¿cómo le vas a decir a toda esa gente que tiene feedback? Les has sentado a dar feedback y crean, no, es que el 360 no funciona. 60. Lo que no funciona es el sistema de feedback porque la gente no tiene habilidades. Todo esto es capital humano. Todas estas habilidades relacionales, la inteligencia emocional es muy grande, es muy importante, pero esta que es la más desconocida, que es la capacidad relacional, y cómo gestionar equipos, cómo llevar a cabo pues, todas estas. Esto es importantísimo porque tiene un impacto. Cada día nosotros vemos cada día la persona que no está a gusto en su trabajo, quiere marcharse, se coge una IT. Cada día del mundo, es un poco la baja. Bueno, pues como esto, el que se marcha, etcétera, etcétera. Es clarísimo que una parte de la bola está aquí. La verdad es que me lo estoy poniendo tan fácil, porque de verdad os explicáis tan bien, porque ahora viene la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto las soft skills, estas capacidades relacionales, importantes o los veis vosotros que son importantes en el ámbito de la organización y qué resultados nos van a dar estas soft skills? Empiezo por ti, César. Bueno, pues ahora viene aquello de me encanta que me haga esta pregunta. Las soft skills, vale, son confianza, comunicación, creatividad y toma de decisiones. Y esto, vamos, las tres primeras son súper soft, más soft que esto, confianza y comunicación, pues pocas cosas podemos mantener, ¿no? Resulta que hay estudios de McKinsey, además de muestras amplias, o sea, está hablando de 110 equipos, 905 personas, y con enfoque longitudinal, son los fotos de identifican que estas competencias que son soft, resulta que te explican el 30% de los resultados que obtienen aquí. Y te explican además el 25% de otras dos variables también de las que me he usado, que es la eficiencia y que es la innovación. Con lo cual, que tiene un impacto clarísimo. O sea, claro, es súper tangible de los propios entregables y ventas y productos, etc. Innovación es fácilmente en cuanto a servicios, en cuanto a productos, pero también en procesos. Todas las mejoras internas que te permiten poner algo distinto en el mercado o hacerlo mejor que la competencia. Y eficiencia es hacerlo a menor coste, más rápido. Con lo cual, es un estudio amplio y objetivo del 24. Con lo cual, con esto que nos dices, podemos decir o afirmar que las soft skills nos van a aumentar la productividad y lógicamente nos van a hacer más competitivos en el mercado. Sí. El caso está en los trabajos que puede hacer o yo o cualquier otro que mejora las capacidades personales y del equipo, mejora las dinámicas de los propios equipos y después se refleja en la mejora de confianza, comunicación entre ellos y les va a permitir mejorar los resultados. Entonces, la secuencia es esta. ¿Una de tu experiencia? A ver, hemos hablado ahí de 4 áreas, ¿no? Como los mandamientos se resumen en 2, ¿no? Pues aquí las 4 variables se resumen en una, ¿no? Que es pues, fundamental, ¿no? Liderazgo, ¿no? Liderazgo es ser creativo, es bueno, en fin, un buen liderazgo. Vamos a decirlo. Esto podría ser el título de un libro, ¿no? Un buen liderazgo. Bueno, no sé. Pero quiero decir que el buen liderazgo, el buen líder, al final crea confianza en tu equipo, hace que el equipo sea más creativo, toma mejores decisiones.
¿vale? Se convierten en más competentes, ¿no? Al final es simplemente una cosa que es muy soft, ¿no? El liderazgo, pero es que lo vemos cada día, ¿no? O sea, yo creo que aquí no hay discusión. Pero es que encima, por suerte, hay universidades y doctores y gente que se dedica a hacer medidas precisamente econométricas, ¿no? Bueno, cómo mido este KPI, ¿no? Determinadas medidas y ver aquí sí que causa efecto y ver si realmente tienen efecto resultado. Y es que hay un montón de evidencias científicas que nos dicen que el buen liderazgo y que todas estas competencias de soft skill, pues de hecho son lo que será más demandado en el futuro. De hecho, no sé si es un estudio de la OCDE o quién lo hace anualmente, pero habla de qué es lo que se va a pedir en el futuro, ¿no? Dice, pues más competencias sobre inteligencia artificial, porque siempre está entre las 5 primeras de los últimos años las soft skills. Es decir, ¿por qué? Porque tú lo que vas a necesitar de alguien cuando vayas a contratar a alguien, va a ser, bueno, este señor, entenderme, que no sea autista, con todo mi respeto por este problema científico, ¿vale? Pero necesitas gente empática, gente que quiera hacer cosas, que tenga un propósito, que quiera liderar ese equipo, que lo quiera llevar a un rendimiento, a un resultado, a impactar en algo, a hacer algo. Por eso es tan importante esa parte, digamos, cuando hablamos de intangibles de capital intelectual, de esa parte del propósito. O sea, ¿para qué hago esto? Si lo hago para nada, pues no. Bien, pero al final, ¿qué quiero, no? Quiero tener un barco más grande, pues no sé, siempre hay alguien, esto ya lo sabemos, porque todo es relativo esto. Entonces, ¿para qué? Entonces, el propósito y el liderazgo, para mí, me dan la medida, digamos, de la necesidad de tener soft skills, gente preparada, o bien porque son empáticos ya por naturaleza, que hay gente que, o bien porque necesariamente tienen que hacer coaching, tienen que hacer formación, tienen que aprender a negociar, tienen que aprender a hacer muchas cosas para poder para poder realmente aplicar de una manera asertiva, y esto se aprende. Y bueno, yo creo que se aprende porque yo lo he vivido, yo lo he aprendido, lo he tenido que aprender y me ha estado mostrando, ¿cómo digo esto? ¿Vale? Ahora aprendes a decirlo y a decir que no, y sin esa asertividad no puedes liderar bien un equipo. Porque si te vas guardando todo, pues no vas diciendo, eso no me ¿qué? Tenemos problema, vamos a guardarlo. Que nadie se entere que, bueno, hablaba de un tema, ¿no? Que tenía 5 casos cuántos se meten en el cajón, ¿no? Y no sé si no se aborda el problema, porque claro, pues que van a pensar, o porque eso si llega a la prensa, esto no sé qué, ¿no? Entonces guardas el problema, no lo afrontas asertivamente. Entonces, esos son soft skills. Y el tener la valentía de liderar y de hacer las cosas y de producir cambio, eso es lo que se corresponde a la medio plazo. Entonces, indudablemente. Voy a introducir lo mío, que es el tema de medir, ¿vale? Nuevamente tenemos la people analytics, ¿no? O sea, hay toda hay mucha doctrina y hay muchas medidas del capital humano. O sea, la empresa tendrá que ver cuáles son, cómo crea valor, qué es lo importante para esa empresa, ¿no? Los intangibles that matter, y a partir de ahí, ¿qué voy a medir? Lo voy a poner en mi cuadro de mando. Pero evidentemente hay que medir las soft skills. Es más importante que se las soft skills. Porque yo me dedico a eso, imagínate. No, pero ahí viendo un poco a los temas que yo he tocado, que eran súper interesantes, porque yo trabajo sobre el mismo informe de McKinsey, y yo creo que
nos da la vida a todos, ¿no? Porque no lo decimos nosotros, lo dice alguien que lo ha validado, lo ha contrastado y al final pues no es un resultado que es más porque vendemos más, sino porque detrás hay todo. No, que trabajamos con este informe de McKinsey, la consultora da ese informe y todos yo creo que nos cogemos ahí porque es el que hay más a nivel internacional, aparte de que es muy contrastado y tiene una base más contrastada de la que podamos hacer seguramente nosotros aquí, ¿no? Aún nos cuesta mucho llevar a las empresas pequeñas para poder hacer este estudio, ¿no? Pero para añadir algo, totalmente de acuerdo en el tema de los liderazgos como ejemplo de las soft skills. Es decir, yo creo que esto se tiene que transformar porque el liderazgo tenemos que eliminar la idea de que el liderazgo solo es el CEO o la CEO de una compañía, sino que el liderazgo puede estar en toda la estructura. Cualquier persona puede liderar desde un sistema más piramidal, ¿no? Pero también desde un sistema más horizontal. Hay líderes totalmente horizontales, todos conocemos a aquella persona que no es jefe de nada, pero que todo el mundo le sigue. Esto es un líder o una lideresa en este caso y tenemos que trabajar estos soft skills en estos liderazgos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes cambios que está poniendo en valor estas soft skills es que si os dais cuenta, yo es una obsesión que tengo también con los líderes después de trabajar al lado de grandes líderes, con lo cual aprendo mucho de verlo en el día a día. Se están eliminando totalmente los liderazgos confrontativos, que eran los últimos. El señor que subía y gritaba encima de una mesa. La imagen, que era la del yuppie de los años 80, 90. Esto está desapareciendo, existe aún, pero ahora ya vemos otro tipo de liderados que yo les digo, una canción que le llamamos Follow the Leader, que es aquella gente que tú no te das cuenta cómo te encuentras en medio de una montaña divagando sobre no sé qué dices. Yo tenía el despacho lleno de cosas, ¿no? Y estoy allí, ¿no? Y mi alma a esta persona, ¿no? Porque es una persona que es líder y que tiene todas. Hablo de ser buenos comunicadores siempre, porque si no, seguramente no llegarían a nuestros corazones, pero generan este punto de confianza, ¿no? Ya hay varios libros escritos, ¿no?, sobre el tema del liderazgo basado en la confianza, sin creatividad no somos nada, y la parte de toma de decisiones, y sobre todo, porque no nos podemos olvidar, entonces está muy bien, vivimos en un mundo que ya y de la inteligencia artificial. Y yo aquí siempre quiero dar aún un punto más de valorar al capital humano, pero yo siempre digo, y lo repito, y lo explico en muchos sitios, que para mí el verdadero lujo en el futuro va a ser las personas, va a ser las capacidades humanas, va a ser lo que van a distinguir una empresa de la otra, porque todos vamos a tener compañía. Todos vamos a tener, o sea, al final vamos a tener todos. O sea, lo que nos va a hacer distintos va a ser las personas, el verdadero lujo va a ser el capital humano. Si tú tienes un capital humano que se distingue porque tiene creatividad, porque tiene espíritu crítico, obsesión que yo tengo con mis hijos en el colegio, igual con todo lo que... Porque es lo que nos distingue a los abogados cuando estamos en una sala, es ese espíritu crítico. Lo que os distingue a vosotros cuando hacéis dices o lo otro, es espíritu crítico. Y esto aún es una soft skill también, que está aquí. Luego, bueno, yo me he enrollado mucho, pero esto es lo que quería aportar porque ya lo habían explicado muy bien. Yo tengo otra pregunta que se me ocurrió porque se está oyendo hablar mucho de liderazgo humanista, que es cuando colocamos a las personas en el centro de las organizaciones, porque creemos que va a tener un mejor resultado. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre el liderazgo humanista y si realmente existen evidencias científicas que digan que vamos a tener un mejor resultado en las organizaciones poniendo a la persona en el centro de las mismas. ¿Sí? Perdón. Sí, ¿te parece? Empiezo yo. Perdona. Entrar al liderazgo humanista, teniendo en cuenta que estamos hablando de capital humano, de dirigir personas, y que el que dirige es un humano, tiene que ser humanista. ¿Qué significa humanista? Aquí ya es donde empezamos a poder concretar más el liderazgo. Pero
para mí, y vuelvo a los intangibles del máster, ¿vale? A que cada empresa tiene distintos intangibles, tiene distintos propósitos y se puede, por lo tanto, debería tener distintos liderazgos. No tiene por qué tener un liderazgo humanista. ¿Sí? Claro. Mi liderazgo humanista en determinadas organizaciones es absolutamente imprescindible. Cuando organizáis una ONG sin un líder humanista, pues no. Una ONG tiene que tener un líder humanista, pero no sé si los SEALs tienen que tener un líder humanista. Tienen que tener a alguien mucho más constructivo, ¿no? Tiene que tener otro pensamiento, absolutamente. Entonces, para mí, liderazgo, hay muchos liderazgos. A mí uno que me gusta mucho, porque a mí me gusta esta parte más de startup, de fintech, que se le llama nueva economía, lo que quieras, ¿no? Pero que es el liderazgo transformacional, es decir, la gente que es capaz de generar cosas distintas a las que se encuentran, ¿no? Es decir, de coger una empresa en crisis y convertirla en una empresa de éxito, ¿vale? Es capaz de hacer el diagnóstico y es capaz de ponerse delante y decir, vamos hacia allí, ¿vale? El liderazgo transformacional como concepto, a mí me encanta. Liderazgo humanista, en algunos casos sí, en algunos casos no. El liderazgo sí, tener en cuenta a las personas, por supuesto, ser sensible, ser empático, pero no tiene por qué ser un liderazgo, digamos, donde vamos a ser todos felices, ¿no? Que te encuentras esta cosa en muchas startups y lo ves y luego que tienen el gestor de la felicidad, ¿vale? Entonces, sí, en lugar de decir director de recursos humanos, que le dicen, tú eres el gestor de la felicidad. Y claro, se espera de él que se tenga un liderazgo humanista, que ponga en el centro. Pero chicos, ¿estás consiguiendo el propósito de la empresa? ¿Estás alineando toda la gente hacia el objetivo de la empresa? Porque eso es lo que al final va a contar como buen liderazgo. Si tú propósito y realmente te genera resultados con ese propósito. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, el liderazgo transformacional. Pero vamos, que como humanista, pues es como diría lo mismo, un poco lo mismo que la salud laboral, algo higiénico, es decir, o sea, un líder, lo que no puede ser es un liderazgo antihumanista, ¿no? Y de ahí no es la esencia de lo que tiene que tener el liderazgo. Separar un poco, para darle un poco de color al tema. Yo bueno, soy desde mi página web es que hablo de esto, ¿no? Y porque yo en un momento determinado, cuando hacía todo este tránsito, ¿no? De ver cada día los conflictos para ver cómo se podría hacer mejor, me encontré algunos libros de Xavier Marcet y claro, cuando lo leí, dije, este señor escribe lo que yo escribiría, pero lo escribe mejor, ordenado y súper bien, ¿no? Y él habla de esto, ¿no? Y él trae aquí y está haciendo un trabajo enorme para llevar el management humanístico, que al final no deja de ser una parte de liderazgo dentro del management. Él ha visto, pues más, a lo mejor ha vivido más en la versión de Estados Unidos y está haciendo también traerlo, ¿no? A los sistemas europeos. Al final trabajamos y necesita su adaptación. Para mí, y aquí es donde decimos que para mí el liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo humanista, ¿no? No son dos liderazgos distintos, sino que el liderazgo humanista, en mi visión, y no sé si no se estaría de acuerdo con esta definición o no, claro, cuando hablamos de humanismo siempre ha sido históricamente, ¿no? Ha habido en distintas fases históricas que se ha hablado de humanismo, ¿no? En la Edad Media, en la Revolución Industrial, ahora, ¿no? Es siempre en contraposición algo, ¿no? En su momento en la Edad Media era al mundo teológico, ¿no? Al teocentrismo, en la época de la Revolución Industrial, pues al tema mecánico, ¿no? Por decirlo, por el centro era la maquinaria y ahora pues estamos en este otro centro, ¿no? Entre la inteligencia artificial o la tecnocracia, ¿no? Y lo que sería el humanismo. Yo lo veo más en contraposición a esto, por decirlo, en contraposición a algo, ¿no? Y yo lo que creo es que el liderazgo o el management humanístico va realmente a buscar. Cuando decimos poner el centro en las personas, estoy de acuerdo en que estamos banalizando un poco el concepto, ¿no? Y dar, como todos los conceptos nuevos,
da para charlatanes, ¿no? Y charlatanas de cualquier tipo, y a lo mejor yo soy una de ellas, ¿eh? Pero es verdad, como decías, de poner los planos en la entrada está fantástico, pero no te cambia la vida, todos lo sabemos, ¿vale? Y lo mismo, ¿no? Con lo que tú comentabas antes, ¿no? En empresas que tienen pues, trofeos de la felicidad. Porque además la felicidad para ti es una cosa, para mí es otra. Lo cual un señor ni una señora me tiene que venir a decir si soy más feliz o no. No me tienes que dar, que es lo que sirve el liderazgo, darme respuestas de cómo cuando trabajo, cuando presto mis servicios, oye, eso además de tener lo que decíamos higiénico, ¿no? Porque tenemos que partir de aquí, un salario que me permita pirámide de Maslow básica, mis necesidades básicas cubiertas, etcétera, etcétera. El problema es que ahora ya estamos en un momento en que los valores lo que te están pidiendo es el sector. La gente de generaciones están buscando. Si yo no necesito, no quiero estar aquí para toda la vida, ¿para qué? Me voy a aburrir. El salario ya me está bien, pero es que si salgo voy al mercado y mañana me van a pagar lo mismo, más. O sea, tampoco me preocupa. O sea, tenemos un nuevo entorno de valores que hace que tengamos que gestionar esta parte humana, emocional, de las personas y de las empresas y que este capital humano esté ya dentro de ese balance, ¿no? Porque si no, vamos a abrir un negocio y lo que nos da igual que nos den 37 horas libres, no vamos a tener a nadie para venir a servir. Las panaderías, bueno, y en el aeropuerto de Barcelona ya hay una cafetería que es un robot. Muchas gracias, porque si te vas a una máquina expendedora es lo mismo que es. ¿Cuál es la diferencia, no? De tu robot con un café vaya a una máquina. Pero da igual, es la gracia, ¿no? De decir, lo podemos hacer con un robot. Por ahí quien cada mañana le gusta ir a hacer el café en el bar de abajo para charlar 5 minutos. O decir buenos días. O decir poner a una persona, ¿no? Por mil cosas, ¿no? Yo creo que es esto, el liderazgo y el management humanístico más allá de todo lo que se pueda luego etiquetar, pequeño o vender, ¿no? Enlazar con el tema de etiquetas. Al final, liderazgo, no sé qué, son siempre etiquetas. Hay un estudio académico muy riguroso que ha tenido en cuenta. Y lo que dice es que no existe un liderazgo cuando empiezas a, digamos, encontrar los factores que diferencian los factores comunes, te quedas más con factores comunes, con lo cual solo hay 4 elementos. Hay la innovación y las relaciones. Necesites y según el entorno te funcionará. Luego, si vamos al tema de poner las personas en el centro, vale, ¿y el cliente dónde lo tenemos? Porque al final es quien va a la capacidad competitiva de hoy y mañana. Hay cosas que digamos, poner bastante. Lo que he buscado es un estudio amplio de 1.793 empresas en distintos países y distintos sectores, con 2 ejes. Uno, por un lado, tiene la parte de capital humano, poner las personas en el centro y además está medido en función de las inversiones que tú realizas en tu capital humano, que no es aquello de que es lo que se dice en la cena de la vida. Formación, coaching. Exacto. ¿Inviertes o no inviertes? ¿Sabes de rotación quieres o no? Entonces, ¿qué hay en el otro eje? En el otro eje está la parte de resultados económico-financieros, que son públicos y además objetivos. Y luego, y tal como está trabajado, es longitudinal. No es aquello de la foto y te has puesto guapo. Esta historia de varios años. Entonces, si lo de poner a las personas en el centro y el liderazgo humanista realmente nos diera resultados, ese 24% de esas que están en lo que sí destaca la parte de cuidar a las personas, tendría que estar también. Digo, en teoría sí. ¿Es lo que pasa? Pues no. Arriba solo hay un 9%. Y que cuiden a las personas, pero no destacan en los resultados, hay un 15%. O cuidado con lo de pongo las personas en el centro y esto me va a tener el resultado. Es una exageración. No es suficiente. No es suficiente.
¿Y qué hay en el resto de los cuadrantes? Pues mira, 21% de esas que no son tan humanistas, pero tienen resultados, y la gran mayoría, pues, Eso a veces es lo peor, ¿no? Es lo Eso de- peor, es lo peor. Ni sé ni qué hago, ni dónde voy, ni... Eso es lo peor. Entonces, una pregunta que nos puede surgir a todos, oye, ¿qué diferencia hay entre ese 15% y el 9%? Porque no... Otra cosa, bueno, pues tiene que ver con... Ya has ido comentando, ¿no? Tú hablabas antes de asertividad. ¿Qué ocurre ahí? Pues hay líderes que ponen expectativas altas en cuanto a las metas, son ambiciosas, son muy al identificar con qué métricas vamos a medir esto, son muy sistemáticos en el seguimiento, son capaces de tener esas conversaciones difíciles cuando hay que tenerlas. Dentro de un marco de máximo respeto y consideración a la persona, pero por la misma razón te traigo un adulto, te exijo, y si no sale, pues tenemos que orar. Y eso es lo que hay ahí. ¿Qué hay en comparación con el 21% de los que destacan en resultados? Bueno, pues hay mayores resultados fruto de la innovación de abajo hacia arriba, que es algo que tú también comentabas, y también hay eficiencias que se han hablado por parte de todos en cuanto a que no hay esa rotación, los costes que significa y hay mucha más dedicación de talento. Esa es la diferencia. Entonces, ahí sí, el cuadrante óptimo, pero muy pocos lo consiguen. La verdad es que es una maravilla escuchar. Esto ya horas y horas. Se nos ha pasado ya casi 1 hora y media. Yo al menos, perdona. Creo que estos 10 minutitos que nos quedan hasta las 8 de la tarde, que creo que teníamos proyectada este webinar, este encuentro, esta mesa redonda, lo vamos a dejar para preguntas. Si os ocurre alguna cuestión o le podemos preguntar a los ponentes, ¿qué nos diríais para mejorar en nuestras empresas? ¿Qué podríamos aportar? Os digo yo, Venga. pero a mí me ha parecido interesantísimo que habéis dicho. Ahora tampoco tanto es difícil aportar cosas nuevas, ¿no? Pero respecto, quisiera hacer un comentario respecto a lo que ha dicho Emilia, con respecto al absentismo. También por el conocimiento que tengo, me parece que el problema del absentismo, que es un problema gravísimo para la economía española, porque las cifras cabales de absentismo que tiene la economía española no las tiene ninguna economía del mundo. Yo creo que una de las principales causas de que haya estos absentismos de la economía española es fundamentalmente a la legislación vigente que hay sobre el absentismo. No sé, hay una parte, y yo creo que lo hemos notado. hay otros factores. Hay otros factores, pero fundamentales me parecen. yo creo que ha habido un auge. Es decir, siempre hemos tenido una bolsa de absentismo importante, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo porque tú también lo sabes. Sí que hemos notado, sobre todo los que nos dedicamos a asesorar empresas, un auge que viene dado un poco porque se ha dado como una página, o no sé cómo decirlo, de intocabilidad o de protección hacia el absentismo. Y yo, sí. Es decir, yo siempre digo, una persona que se va muy bien, se enferma, no tiene que diagnosticar. Realmente no tienes que trabajar cero. El problema es que hemos generado una bolsa es muy difícil de encontrar, que es de ese absentismo fraudulento, ¿no? Que es el que ella decía. Y que puede venir un poco alentado por el hecho, y esto lo vemos nosotros, por el hecho de una legislación que ha dado una protección a ojos tanto a quien se merecía esa protección por vulnerabilidad, que allí siempre me encontraré, esto digo, discriminación en vulnerabilidad, yo siempre estaré para proteger. Allí no va a haber resultados, allí priman las personas, pero luego hay toda una serie de otros que allí juegan a tener esta legislación. La gente viene a ver a los abogados laborales y dicen, ay, yo si me cojo la baja estoy protegido.
y que está bien, pues la baja está parece buena, ¿no? Y bueno, hemos generado también una serie de jurisprudencia y una serie de noticias en este ámbito de, bueno, me han pillado estando de baja en medio de la montaña y no pasa nada, ¿no? También esto nos ha pasado, Yo supongo que también va a formar parte de los ciclos políticos y es verdad que yo estoy totalmente en contra de muchas de estas regulaciones, no por el hecho en sí, o sea, es decir, no tanto por la norma, pero el mensaje que lleva de falta de obligaciones o de correspondencia a estas Son regulaciones. derechos y pocas obligaciones. Correcto, tenemos que reforzar también, y hasta sí que llegamos a un equilibrio, todos ya está claro, la gente que no tenga que trabajar no trabajará, la gente que tiene que ir a trabajar, tenemos una sola levantada, perdón. ¿Cómo relacionaríais ese absentismo que comentáis con el teletrabajo y residencias cada vez más lejos, ¿no? Aquel trabajador que dice, tardo 1 hora en ir, no me dejan teletrabajar, pues me pillo la baja, estoy más para que llueve. Bueno, este es el absentismo fraudulento, este es el caso. El tema es si culturalmente, y aquí también, fíjate que le voy también a dar otra vez a la razón al profesor, porque también la regulación de teletrabajo, perdonadme, pero se puso muchas medallas la ministra, pues ya se me puede tirar con la ministra, pero ya salir puso muchas medallas de decir que tenía ley de teletrabajo de Europa y casi del mundial del COVID. ¿Ha funcionado? ¿Verdad que no? Pues porque todos los que nos dedicamos a esto sabíamos que no funcionaría porque se empeñó en poner una cláusula que impedía que las partes se llegara a un acuerdo en la parte de los gastos y de lo costoso que era el trabajo. Tan tonto como eso era una cabezonería. Hay muchas personas trabajadoras que preferirían tener teletrabajo y renunciar a que me paguen el wifi, porque el wifi lo voy a tener igual porque veo Netflix, ¿vale? Por lo cual me da igual, ya me lo pagaba antes, pero lo que quiero es poder entrar en Barcelona solo el martes que entro mejor, o 2 días a la semana. Y luego hay otro elemento que ya no es culpa de la ministra, que es culpa cultural nuestra, que aún nos cuesta mucho, y va muy enlazado también al tema de capital humano, a estos liderazgos muy controladores. Aún tenemos la cabeza del presencialismo, es decir, si yo no veo que estás aquí, si estás aquí trabajas, si estás aquí no trabajas. Esto es una cosa que tenemos que romper, porque la gente que no trabaja ni en la oficina ni en casa. Trabaja en la oficina ni en casa. Luego, es verdad, pero estamos en un caso de utilización fraudulenta de estos mecanismos. Y quizá porque tampoco hemos sabido en trabajar por objetivos. Esta es una de las cosas del presencialismo siempre me tiempo, ¿no? Es decir, es que tenemos que fijar objetivos de la compañía. Estamos hablando de las soft skills, de la parte, no tenemos ni objetivos. No sabemos dónde vamos, dónde queremos llegar. Y que ahí del momento en que huelga cualquier comentario. Teníamos una oportunidad de ver con el COVID y la desperdiciamos. Y de hecho se hicieron estudios durante el COVID, post-COVID, y claro, decían, bueno, ¿qué empresas les ha ido mejor esta situación de teletrabajo, ¿no? Y eran aquellas que efectivamente ponían objetivos muy claros, ¿no? Pues si tú estás acostumbrado a medir y a trabajar por objetivos, el teletrabajo da igual. ¿Vale? Problema, tengo procesos, tengo todas las procesos, pero no sé medirlos, no sé cómo poner los objetivos, no los pongo y no. Si no estoy midiendo y no estoy poniendo objetivos y no estoy siendo proactivo ahí, pues me va a ser muy difícil gestionar esto y el cuidar al trabajador o trabajadora en teletrabajo, sin saber cuidar, porque también hay un problema de salud mental, todo el tema del teletrabajo que también se tiene que saber gestionar, no todo el mundo está capacitado para estarlo, es decir, las dos patas son importantes, de la parte de saber gestionar volvernos líderes digitales. Hay un aislacionismo importante físico, ¿no? Es totalmente Es decir, era complejo, pero estábamos en un momento ideal, pero se lo cargaron. Quisiera hacer un comentario más fundamental de esta pregunta. Es sobre, bueno, la definición de capital intelectual es knowledge that produces value.
O sea, es conocimiento que produce valor. O sea, o no, más precisa es useful knowledge, conocimiento útil que produce valor. Si no hay resultados buenos, no hay capital intelectual. O sea, por ejemplo, una startup que tiene unos proyectos buenos, pero que no se han materializado en resultados buenos. De hecho, la empresa tendrá capital intelectual in waiting, esperando capital intelectual en el futuro, pero si no hay resultados tangibles, no hay capital intelectual. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las empresas, digamos, concretas que tienen muchísimo capital intelectual? Pues, Microsoft, Nvidia, Alphabet, estas empresas tienen unos resultados fantásticos. Y además las expectativas de resultados son también buenísimas. Entonces, estas empresas sí que tienen capital intelectual y los tres componentes que va el capital intelectual son capital humano, capital estructural y capital operacional. Pero pues lo que he dicho. Son los conocimientos únicos que tiene una empresa que le permite vender al mercado los productos y servicios que la gente paga por ellos mucho, porque la empresa tiene ventajas competitivas sobre los otros competidores. Son aquellos conocimientos útiles que te permiten conseguir ventajas competitivas sostenibles. Claro, no estaría la actitud. Claro. Pero sí, es parte de la definición del talento. Dentro de la definición del talento que María, hay una parte que es la actitud. Es decir, nadie puede tener talento, lo que se considera talento en una empresa, si no tiene actitud. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener capacidades, pero tiene que tener esa actitud para que sea talento. Como es, por ejemplo, que la gente sea honrada, que es fundamental. Si la gente no es honrada, no te cuentas, entonces una empresa puede conseguir buenos resultados momentáneamente durante un año o dos, pero después todo aquello se derrumba, ¿no? Me parece que a veces esa ventaja competitiva parece que está solo en las hard skills, porque son empresas a lo mejor tecnológicas que tienen unas barreras de entrada difíciles. Hay un vídeo muy interesante de Warren Buffett sobre el tema de las competitivas, que se llama en inglés, ¿no? Tienen que ser de 10 años y 20 años. Por lo tanto, ventajas competitivas de 20 años no las consigues robando y matando. Dinero fácil a corto plazo, pero a largo plazo, cheaters never win. Porque ganan y que tapan, al final no ganan, no construyen. Las empresas más capitalizadas del mundo, por ejemplo, Alphabet, ¿no? Bueno, más capitalizado y es Nvidia. Tiene más del 90% es capital intelectual y tiene unos beneficios fantásticos y las posibilidades de beneficios fantásticos. Las ventajas. Es imposible que otro le aventaje. O sea, estas ventajas competitivas son seguras. No se derrumbará, porque es casi imposible. Haga mejor que él, porque da tanto dinero en investigación y desarrollo, ha construido unas competencias y unas capacidades que es muy difícil que
ejemplo, Advanced Micro Devices, que es un concepto científico, o Qualcomm, es muy difícil que lo supere, ¿no? Pero ocurrió que se vuelvan mocos y que al final, pues, vaya mal, pues muy poco Pero, probable. ¿sabes lo único que puede destruir? Es este tipo de interacciones. Un mal liderazgo. Increíble. Increíble, pero un mal liderazgo durante un tiempo, 5 o 6 años. Por ejemplo, se muere el presidente de la compañía y eligen otro que es mucho peor. Formula unas estrategias equivocadas, porque en el fondo el éxito de la empresa son estrategias bien formuladas y sobre todo bien impactadas. Claro, en el fondo vamos a las personas. Son las personas y las que toman decisiones en la empresa las que determinan. Bueno, tenemos ahora el ejemplo, ¿no? No diremos nombres, pero un CEO importantísimo en nuestro país que ha sido, que lo cogen de una empresa, solo llevan nota y lo primero que anuncia son los despidos. Lo primero que percibe, pues estás tratando bien, macete. O sea, ¿a quién se le ocurre? Como medida, porque va a ser muy buen CEO, pero como medida, empezar a decir que sobran 2.000 es complicado. Pero normalmente estas empresas no tienen ventajas sostenibles, estas que tienen tantos. Sí, pero no está tanto ahí. Y yendo a lo del liderazgo humanista, ahora voy a decir una polémica, si queréis, pero llega Elon Musk a Twitter, de verdad, Edison. Ahora el 80% de la plantilla, el 80% de la plantilla, y sigue funcionando, ¿eh? Sí. Es más, de lo mejor ha dado un montón de notas. Pero el 80% de la plantilla. Pero está pasando reputacionalmente, ¿eh? Vamos a ver si va a durar 20 años más Twitter, ¿eh? ¿Cuánto tiempo va a durar Twitter más? No sé, pero quiero decir, Bueno, que a veces el liderazgo es hacer cosas que las tendrían que haber hecho antes. No, pero al final, perdonaré, y que te dejo que quiere preguntar, pero es que al final, también con lo que veíamos en los cuatro, es que el objetivo va a ser siempre el mayor resultado. Es decir, hay gente que ahora, hay empresas que a lo mejor El propósito. el propósito es lo que me marca, es decir, tengo que competir para, o sea, si no se te va a comer alguien, ¿no? O, al final, a lo mejor tú decides que con un modelo menos ambicioso, por decirlo de alguna manera, pero ambicioso igualmente, pero que mantenga una correlación de personas, servicios y tal, con esos ingresos o con esos beneficios, tú tienes la credibilidad que quieres y bueno, pero no entenderás si alguien se te quiere comer o te vas a desaparecer con esto, pero a lo mejor es que el proyecto no siempre es, primero vamos a los seguros Microsoft, pero no. Aprovechando los tengo aquí los cuatro, ya que habláis de medir, hay una forma práctica de saber a través de preguntas científicas cómo se puede saber si la persona, el equipo de la organización está alineada con el compromiso. Práctico y sencillo. Vamos de derecha a izquierda. Bueno, Práctico, sí. Y os pido brevedad porque ya nos hemos pasado. seguro que Para la moderadora, si acaso pensáis de nuestra no lo decimos, pero eso es lo que necesitamos. En poco tiempo, si la persona aquella está comprometida, si el equipo está comprometido, porque si lo importante es el propósito, que tiene que ser ético, sostenible y rentable, porque tienes que ganar dinero, a ver cómo sabemos de una forma sencilla, no complicada y en base a la psicología, puesto que la psicología determina luego la economía, podemos saber si aquellas personas están alineadas. Y así nos da ya una forma de trabajo que sería chimpum. Te voy a dar una buena noticia. Eso existe. Sí. De hecho, hay personas que han hecho este tipo de doctorado sobre esto y luego lo han llevado a la práctica, que han hecho con medidas psicométricas, ¿no? Se llaman psicométricas. Donde, pues, si el equipo está equilibrado, si está alineado o no está alineado con el objetivo de la propuesta, se pueden medir.
Pues Se puede medir. vamos a ver no- si no- lo ponemos y aprendemos rápido y lo hacemos. Bueno, No pues es- quizás no es es muy fácil. bueno. Tiene su propiedad Esa- intelectual, todo eso, y ya veremos cómo llegan. Pero quizá es el momento, como ya nos tenemos que marchar y podríamos estar 3 días más hablando de todo esto, pues además ya os digo que es una maravilla y yo os doy las gracias por vuestra generosidad, vuestro tiempo y vuestra cómo lo hacéis de fácil. Parece que es facilísimo abrir una empresa, montar un equipo, es unos líderes maravillosos y nada más que poder la caridad. Pero sí que quizá la pregunta del compañero nos sirva para emplazarnos a un nuevo webinar o a una nueva sesión de mesa redonda donde aportemos soluciones en concreto para poder medir o poder valorar esas capacidades y esa alineación de personas con organización. No sé si os parece bien, pero en cualquier caso, os emplazamos a que, exacto, que de una forma un poco práctica, porque es verdad que hoy ahora hemos hablado, estamos todos de acuerdo en todo, pero salimos de aquí y decimos, venga, mañana subir. No tengo ni idea. Pues entonces, poder salir con unas pinceladitas, ¿os parece? Pues venga, nos emplazamos para la siguiente reunión, compañero, comisiones conjuntas. Yo sabes que todo al vuelo, yo lo hago propio y agradecer a los que estáis online. La verdad es que yo no sé ver preguntas y respuestas aquí. La informática no es lo mío y como no es lo mío, pues yo me emplazo o me comprometo a que aquellas preguntas que tengáis, decirlas a través del colegio a la comisión, y tanto en la Comisión de Relaciones Laborales y Gestión de Capital Humano como en la Comisión de Economía del Coneixement y Innovación, os contestaremos y os daremos buena nota de lo que nos preguntéis, pero yo desde luego no veo... Nieves, no hay ninguna pregunta, ¿no? Entendido todo. Pues verdad, gracias infinitas por vuestra presencia.